Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a la primera clase del curso de método de volúmenes infinitos, en donde empezamos con los conceptos previos necesarios. El primer concepto que vamos a tratar el día de hoy es series de Taylor, un tema que me imagino que han de haber visto en cursos anteriores, pero vamos a recordar de forma rápida qué es, cómo las podemos utilizar y en dónde nos van a servir en nuestro curso. Mi nombre es Nicolás Herrera y comenzamos. Lo primero es definir qué es una serie, ¿no? Entonces, según el autor, una serie infinita o simplemente una serie es una secuencia de una suma infinita de números. Y aquí tenemos matemáticamente cómo las podemos representar. La sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a n es igual a 1 más a 2 más 3 y así sucesivamente más a n más hasta el infinito, ¿no? A esto se le conoce como una serie infinita. A partir de ahorita únicamente vamos a llamarle serie. Por ejemplo, nos dice el autor que para una serie de este tipo, ¿no? Una sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n, entonces sería 1 más 2 más 3 más 4, más n números, así sumando hasta el infinito, pues sería imposible obtener un valor numérico para esta sumatoria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque crece infinitamente. Una serie de este tipo, en la que no se puede determinar su valor, se le conoce como serie divergente. Sin embargo, vamos a tener diferentes tipos de series. Otro ejemplo sería el que tenemos aquí, desde la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 sobre n, ¿no? Tenemos el primer término, cuando n vale 1, pues sería 2 a la 1, medio, más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 2 a la cuarta y así sucesivamente hacia el infinito. ¿Qué pasa, no? Si vamos sumando cada uno de estos términos, bueno, aquí tenemos a la izquierda una tabla que nos dice aproximadamente lo que está pasando. Cuando n vale 1, 0.5, más un cuarto, 0.75, más un octavo, 0.8750, más un 16avo, que es cuando n vale 4, 0.9375, más un 32avo, 0.98 y podemos ir sumando sucesivamente todos los términos hacia el infinito de esta serie. Aquí, por ejemplo, el último valor evaluado, es 25 y nos damos cuenta que el valor de la serie hasta este punto es 0.999997. ¿Qué pasa si seguimos evaluando hasta infinito? Pues este número, como ya pueden notarlo, va aproximándose a 1. ¿Ok? Entonces nos dice el autor, si seguimos evaluando, notamos que cuando n se va incrementando, el valor de la suma tiende a 1, por lo que se podría decir que esta suma infinita es igual a 1. ¿Okay? Cuando una serie infinita como esta converge a un límite L, se le conoce como serie convergente. Aquí lo que pudiéramos escribir es, ¿no?, que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n es igual a 1. ¿No? Esto es lo que nos dice el autor. Esta serie convergente tiende al límite L, que en este caso en particular, ese límite es 1. ¿Ok? Entonces, bueno, tuvimos el ejemplo de una serie divergente, que es simplemente la suma de todos los números enteros. Porque si seguimos sumando nunca vamos a llegar a obtener un valor, es imposible definir un valor para esa suma o para esa serie divergente. Y tenemos en este caso una serie convergente que, bueno, conforme se siguen agregando números hacia el infinito, todo esto se aproxima a un límite, ¿no? En este caso en particular, ese límite es el valor de 1 y esta serie se le conoce convergente. Hay diferentes situaciones y características que se tienen que tratar al respecto en la suma de series infinitas. En este caso, pues es solo un repaso, ¿no? Una de las opciones que podemos utilizar, o de las evaluaciones, mejor dicho, que podemos utilizar para determinar si una serie es divergente o convergente, es que el número que se va añadiendo se tiene que hacer cada vez más pequeño, ¿no? Conforme n crezca,
el número que se agregue o el término siguiente tiene que ir disminuyendo. Este es el caso, el primero vale 0.5, este vale 0.25, este término, hablando individualmente de cada uno de los términos, conforme n crece, estos valores van disminuyendo, ¿no? Entonces sí, tenemos una serie convergente. Ok. Como les comentaba, existen diferentes tipos y por lo tanto aplicaciones de series. Hay, por ejemplo, series geométricas o series utilizadas en el cálculo de integrales, entre otras cosas. En nuestro caso, nos interesan las series infinitamente derivables, las cuales nos van a ayudar a obtener representaciones polinomiales de funciones mediante una serie de potencias llamadas series de Taylor. Dicho de otra forma, las series de Taylor es una serie polinomial de potencias que representan alguna función existente, ¿no? Ahorita con ejemplos espero que quede un poquito más claro. Vamos a empezar con la definición como tal. Y bueno, dice, sea f una, bueno, quiero decir, sea f una función con derivadas de orden k, para k es igual a 1, 2, hasta n mayúscula, en algún intervalo que contiene a como punto interior, es decir, f es una función derivable dentro de un intervalo, y en ese intervalo existe el punto a. Entonces, para cualquier entero n de 0 a n mayúscula, el polinomio de Taylor de orden n, generado para f en x igual a a, es el polinomio, y aquí me lo pone, ¿no? Aquí está la definición. El polinomio de Taylor de orden n es igual a esta secuencia o esta sumatoria hasta el orden n, ¿no? Aquí en este caso, específicamente en este caso, ya no es una suma infinita, ¿no? Que técnicamente sí podría ser una suma, o debería ser una suma infinita, pero estamos hablando de un caso ahorita en particular, de un polinomio de orden n, ¿ok? Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma. Dice el autor, las series de Taylor nos sirven para tener expresiones polinomiales de funciones infinitamente diferenciables. Expresado de otra forma, una función infinitamente diferenciable la podemos expresar a través de una sumatoria infinita conocida como serie de Taylor, donde es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de f a la n, la derivada n de la función f evaluada en el punto a. Acuérdense que el punto a está contenido en el intervalo que esta función es infinitamente derivable, sobre n factorial por x menos a la n. Ahorita estamos viendo la fórmula simplemente así, sin embargo, pues hay un proceso de definición que si les interesa, hay un proceso de deducción de esta ecuación que si a ustedes les interesa lo pueden determinar en alguno de los libros de cálculo que utilizaron en sus cursos previos, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la forma específica para una serie de Taylor. Ojo, y aquí sí es una suma infinita, ¿no? Así como está con la definición que tenemos ahorita, pues sí es una suma infinita porque todavía no es un polinomio de orden n. Esta sí es una serie infinita que posteriormente se va a convertir en polinomio de orden n, pero bueno, ahorita lo vemos como serie infinita. Expandiendo, pues tenemos lo mismo, ¿no? F de x es igual a f de a más f' de a entre 1 factorial. Aquí, en este primer término, n vale 0. En este segundo término, pues se pueden dar cuenta aquí abajo, ¿no? Porque n factorial, n vale 1. La segunda derivada entre 2 factorial al cuadrado en este término, pues quiere decir que n vale 2, n vale 3, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Aquí dice n, pero en realidad esta serie debería de seguir hasta el infinito, ¿no? Porque estamos diciendo que esta serie de Taylor, esta serie infinita, es una representación de una función infinitamente diferenciable, ¿ok? A diferencia de lo que vimos anteriormente, que ya era un polinomio como tal, pues entonces ese polinomio no era una suma infinita, no, es un polinomio de orden n, que está totalmente relacionado
con lo que tenemos aquí. Permítanme. Ahí está. Ahí está. Ok, entonces esta serie infinita representa esta función infinitamente diferenciable. Como les comentaba, pues bueno, esta serie posteriormente, al truncarla, vamos a llamarlo así, en un número definido de términos, en vez de que n tiende al infinito, podemos usar 10, 20, 30, el número de términos que se requieran, y ahorita vamos a ver qué es lo que determina. Al truncarla, pues esto se convierte en un polinomio. ¿Qué nos dice el autor? Es posible truncar la serie para un número finito de n términos y obtenemos un polinomio que representa, ojo aquí, aproximadamente la función f. Por ejemplo, un polinomio de Taylor truncado en n igual a 4, pues tendría únicamente 4 términos, ¿no? N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4, ¿ok? Entonces, esta f de x es aproximadamente igual al polinomio de grado 4, ¿no? El polinomio de Taylor de grado 4. Ya no es igual, porque igual es cuando se va al infinito, ¿no? Como lo vimos anteriormente en la serie que tendía a 1. Aquí, como está truncado, pues en realidad vamos a obtener un valor aproximado entre esta función infinitamente derivable, porque si se dan cuenta, la podemos seguir derivando y agregar n términos los que queramos, y este polinomio que yo tengo aquí, ¿ok? A este es al que se le conoce como polinomio de Taylor, es decir, la serie de Taylor truncada en un número definido para obtener un polinomio de grado n que me represente aproximadamente igual esta función. Y para terminar la conceptualización, la aproximación va a estar centrada en el punto A, ¿no? A eso se refiere el valor de A. Es decir, la aproximación de la función, ya ustedes saben que una función, hay funciones que pueden ir desde menos infinito hasta infinito, este polinomio de grado 4 se aproxima a la función alrededor del punto A o centrado en el punto A. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Ahí está. Vamos a utilizar una función pequeña. Normalmente este tipo de situaciones se utilizan cuando trabajar con funciones, por ejemplo en este caso f de x, es un poquito complejo y es más fácil representarla a través de un polinomio. Y más, si lo que estamos haciendo únicamente es válido entre cierto intervalo, pues podemos utilizar sin ningún problema un polinomio de Taylor centrado en ese intervalo que vamos a utilizar y estamos trabajando mucho más fácil con un polinomio que con una función compleja. ¿Okay? Entonces, bueno, principalmente para eso se utilizan las series de Taylor para hacer aproximaciones de funciones alrededor de cierto punto. La ecuación 3 se puede entender como que, bueno, la ecuación 3 es la de la página anterior, aquí la tenemos, ¿no? La ecuación 3 se puede entender como que el polinomio de Taylor aproxima a la función f de x alrededor del punto A y que entre más términos tenga el polinomio, mayor es la aproximación de la función. Aquí tengo el ejemplo de una función relativamente sencilla, que es f de x es igual a la x, ¿no? Y vamos a comparar cómo se comportan diferentes polinomios de Taylor con diferentes números de Taylor. Polinomios de diferentes grados para las series de polinomios de Taylor de diferentes grados, perdón. Ok, aquí nos dice que a es igual a 0, es decir, nuestra aproximación de los polinomios de Taylor con diferente grado van a estar alrededor de 0. Entonces, aquí a la derecha tenemos la imagen en donde lo primero que vemos es y es igual a x, que es la función, que es esta curva. Vamos a tratar de hacer énfasis por esta curva. Aquí la tenemos, miren. Esta es nuestra función f de x, ¿no? Y es igual a la x. Empezamos con un polinomio de Taylor de un solo término, porque es P1 de x. Este es un polinomio de Taylor de grado 1. Y vemos cómo prácticamente nada más se aproxima en el punto A. En este caso el punto A es 0. ¿Okay?
Si nosotros hacemos un poquito de recapitulación, estoy tratando de ver. El primer término es f de a, entonces pues obviamente va a ser igual, ¿no? Porque es f de x evaluado en el punto a. Entonces, el siguiente polinomio es uno de grado 2, es un polinomio de Taylor de segundo grado, en donde si vemos, pues no nada más se aproxima en el punto a, sino alrededor del punto a, pues se aproxima. El que sigue es un polinomio de Taylor de grado 3, en donde, pues si se dan cuenta, todavía es más próximo alrededor de a. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, entre más términos yo tenga, más próximo va a estar el polinomio de Taylor a la función real. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor en el trabajo que estoy haciendo, en realidad mi rango de interés es desde menos 0.2 a 0.2. Entonces, para trabajar no necesito un polinomio de grado muy grande, porque si se dan cuenta, pues prácticamente un polinomio de tercer grado me va a representar muy bien esta función. ¿Okay? Entonces, de eso depende cuántos o de qué grado necesito el polinomio en mi función. En conclusión, un polinomio de Taylor, ¿no?, me aproxima a una función centrada en un punto A. ¿Ok? Sería todo por esta parte teórica. A continuación, hay un video de algún ejemplo.